Amén. Vamos a hacer una oración entonces, amén, para encomendarnos las manos del Señor. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre, porque seguimos en tu preciosa presencia, Padre. Te rogamos, mi Señor, que seas tú ministrando tu preciosa palabra sobre nosotros, mi Señor, y sobre todos los que escucharán luego, Señor Santo, que realmente, Padre, tu palabra, mi Señor, sabemos que es viva y eficaz, mi Señor, pero que pueda hallar tierra fértil, mi Señor bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor, y que pueda, Padre Santo precioso, llegar a nuestras vidas como la lluvia tardía y temprana, Santo Dios, y que podamos dar frutos, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, guíanos, Padre. Atamos y amarramos todo espíritu inmundo, todo demonio, todo lo que quiera levantarse contra este culto, Padre, y contra tu preciosa palabra, Señor, en el nombre de Jesús queda todo atado y amarrado, Señor, y nos ponemos en tus preciosas manos, Padre, rogándote que destapes nuestros oídos y abras nuestro entendimiento, Señor, y que nuestro corazón esté de par en par para recibir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar a compartir en Hebreos 12. Bendito el Señor. Hebreos capítulo 12, y dice ahí, puesto los ojos en Jesús. Bendito el Señor. ¿En este verde? Sí. Hebreos 12. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. 12 grande. Sí, tiene que ser este. Gloria a Dios. Acá estaba. Este es el 11 y este, pero no veo el 12. Pero estaba acá esto, ¿eh? Santo y poderoso. Gloria a Dios. Ay, perdón, que me dejaba. No pasa nada. Gloria a Dios. Ahí. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios. Precioso el Señor. Así que dice ahí, puesto los ojos en Jesús. Amén. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Vemos acá que el subtítulo nos dice, puesto los ojos en Jesús, ¿no? Y siempre hacemos la comparación. Imagínense que usted va en un auto y el que va manejando saca los ojos de la ruta para mirar el campo, los animales, los arbolitos, ¿dónde va a terminar? ¿No? Ciertamente se desvía, el vehículo no sigue recto. Exactamente pasa lo mismo con nosotros si sacamos los ojos de la meta, de Jesús,
¿sí? Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús continuamente, ¿verdad? Y esto es lo que nos trata en este capítulo, ¿verdad? Que es lo que vamos a leer. Aquí al final lo que acabamos de leer es que tenemos que ser ejercitados en la disciplina, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es disciplina, la disciplina del Señor, obviamente, ¿no? Por ejemplo, las bailarinas de ballet tienen disciplina, ¿sí? Porque ellas no pueden comer cualquier cosa, tienen que hacer ejercicios, tienen una vida completamente diferente, ¿sí? a las demás personas para llevar a cabo lo que ellas quieren. La meta, por ejemplo, de bailar ballet. Un jugador de fútbol, ¿verdad? Si tiene disciplina, se va a cuidar, va a hacer ejercicio, va a hacer preparación, ¿verdad? Para llevar a cabo su cometido. Hay otros que juegan al fútbol pero no tienen disciplina, toman alcohol, hacen esto, aquello, y los resultados no son los más esperados, ¿verdad? Entonces ahí vemos la importancia de lo que es la disciplina. En el diccionario secular, ¿verdad? O sea, el que no es bíblico, disciplina dice, doctrina, instrucción de una persona especialmente en lo moral, en este caso sería lo espiritual para nosotros, ¿verdad? Y la doctrina o disciplina a la cual nosotros tenemos que acotarnos o que caminar es la de Cristo. Ninguna otra, sino la de Cristo, ¿verdad? Ahora tiene otras dos acepciones el significado de la disciplina, que lo vamos a leer porque está interesante, ¿verdad? Dice, capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y a la constancia, ¿verdad? Para obtener lo que queremos. ¿Sí? ¿Qué número es? Perdón. No, yo no te estoy leyendo, te estoy leyendo el significado de disciplina. Dice, capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y a la constancia. Esto vendría a ser aplicado a la palabra del Señor, la capacidad que tenemos nosotros de aplicar todo lo que nos va enseñando nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra. Tener un orden, ser respetuosos y obedientes, ¿verdad? A lo que aprendemos en la palabra. Y la otra acepción en el diccionario dice capacidad de controlar los impulsos que nos apartan de los objetivos. Si lo comparamos con lo que hablamos de las bailarinas de ballet, de los jugadores de fútbol, ¿verdad? Una bailarina de ballet que tiene disciplina no va a una fiesta y se come todas las masitas, porque sabe que no puede, ¿verdad? Un jugador de fútbol que tiene disciplina y se cuida no consume drogas, esteroides, alcohol, todas esas cosas que le juegan en contra, ¿verdad? Para obtener los objetivos. O sea, nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Salvación y vida eterna, ¿no? Entonces, la disciplina del Señor, Él nos enseña. Y si nosotros tenemos disciplina, somos obedientes a esa disciplina. O sea, nos frenamos ante las cosas que no convienen, ante lo que nuestro Señor Jesucristo nos va diciendo no, ¿sí? O nos dice dejar, desligarse, ¿verdad? Ahí es cuando nosotros tenemos que tener disciplina, que es también lo que nos dice en Corintios, ¿no? Que seamos capaces de castigar nuestras propias desobediencias, obligándonos a hacer lo que nuestra mente y corazón entiende que es lo correcto a la luz de las palabras, ¿verdad? Ahora vamos a enfocarnos en este pasaje, que dice ahí en el 12 que habíamos leído, dice, por tanto, y ese por tanto se refiere, porque en el capítulo anterior, para que podamos entender por qué dice por tanto, nos estaba hablando de la fe, nos estaba hablando de una cantidad de episodios que mostraban la fe de cantidad de personas, ¿verdad? Pero ellos, como dice ahí en el 38, 39, no alcanzaron las promesas del Señor, no alcanzaron a ver todo lo que el Señor prometía, ¿verdad? Entonces nos toca a nosotros, y por eso dice, por tanto, dice en el 12, enseguida del subtítulo, puesto los ojos en Jesús, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Nos compara a nosotros como un atleta, nos compara con correr una carrera, o sea que tenemos que tener una disciplina y una constancia, ¿verdad? Una perseverancia en permanecer en lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Nos habla de los testigos. Los testigos, que dice ahí, que dice teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Lo hemos tratado en otras prédicas, pero lo vamos a repasar.
pasar, ¿verdad? Igual, los testigos que nosotros tenemos, el Espíritu Santo da testimonio de nosotros. Las personas que nos miran son testigos porque nos miran, nos juzgan y a veces hasta nos condenan, ¿sí? El diablo, los ángeles caídos, o sea, los demonios, todos nos están viendo, son testigos, ¿sí? Recordemos que el diablo es el primer acusador, es el que nos ve fallar y enseguida corre a acusarnos delante de nuestro Señor, ¿verdad? Pero también son testigos de nuestros hechos, ¿sí? O sea, nuestro fruto, lo que canta nuestra conducta, ¿verdad? Poníamos un ejemplo, por ejemplo, cuando hay una rajadura en la pared, ¿no? Hay una rajadura, entonces un testigo en la parte de la construcción vienen y hacen como una llavecita en esa rajadura, como para arreglarla, y la dejan. Esperan cierto tiempo y viene el arquitecto y mira a ver si la pared se siguió rajando o quedó ahí, para evaluar cuál es la causa, o sea, si eso se puede arreglar nada más y va a quedar sellada esa brecha, esa rajadura, o tienen que hacer otra cosa, ¿no? Para evaluar eso. Bueno, en nuestras vidas también pueden haber rajaduras y tenemos que buscar realmente qué es lo que está pasando en nuestra vida, qué es lo que a nosotros nos tranca, ¿sí? Así como un arquitecto se dedica a estudiar si esa rajadura va a seguir avanzando, nosotros tenemos que identificar las rajaduras, las brechas que haya en nuestra vida, arreglarlas y que no se vuelvan a abrir, ¿sí? Esa es la constancia que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Y eso es lo que nos habla de esa nube de testigos, o sea, despojémonos, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Entonces, como todos esos testigos nos cantan lo que somos, cómo estamos, qué es lo que hacemos delante del Señor, dice, despojémonos de todo peso, ¿sí? Y del pecado que nos asedia. O sea que el pecado, todo lo que nosotros hacíamos antes, y vamos entendiendo a la luz de la palabra que no se hace o que a Dios no le agrada, y nosotros lo vamos dejando, de todas maneras nos sigue asediando, porque el diablo no pierde oportunidad en tentar, ¿no? En provocarnos con las cosas que hacíamos antes, ¿verdad? Recordemos que éramos posesión del enemigo, del diablo. Él nos conoce, sabe todo lo que hacíamos, lo que nos gustaba, él mismo nos instaba y nos preparaba todas las cosas, ¿verdad? Entonces hoy día él sigue asediándonos con ese pecado, nos rodea todo lo que hacíamos antes, ¿verdad? Y cuando dice despojémonos de todo peso, también nos compara con una carrera. Imagínense que uno que va a correr una carrera, no, si va con una mochila, no va a rendir lo mismo, ¿verdad? Claro. Entonces cuando nos dice que nos despojemos de todo peso, es que realmente nos despojemos de nuestras obras muertas, de las cosas que ya no hacemos, desligarnos por completo, no cargarlas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, no sé, cuando yo dejo de hacer algo porque sé que a Dios no le agrada, también tengo que llegar a repudiar lo que yo dejo de hacer. Porque si no, este pecado que me asedia, va a llegar el momento que va a encontrar lugar y me va a hacer caer, ¿verdad? Entonces yo tengo que despojarme de todo, repudiar, llegar a repudiar todo lo que yo hacía antes, ¿sí? Y ese es el peso. Después vamos a ver también como ahí en Hebreos nos explica un poco lo que son las obras muertas, ¿verdad? Ese es el peso del cual nos dice aquí que tenemos que despojarnos. Y nos toca a nosotros, ¿sí? Porque dice despojémonos de todo peso. O sea, no es Cristo me va a despojar, no. Yo me tengo que despojar de todo el peso. Yo tengo que repudiar todo lo que yo hacía. Ese es un trabajo que nos toca a cada uno, ¿verdad? Amén. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea que no nos podemos detener. Conocemos el cuento de la tortuga y la liebre, ¿no? No. ¿No? La tortuga y la liebre corrieron una carrera. ¿Quién gana? La liebre. ¿Sabes qué perdió? Porque la tortuga era lenta, pero siempre corría y corría. Y la liebre, como era muy rápida, se acostó a dormir. Y cuando la liebre dormía, la tortuga la pasó y le ganó. Hay que ser constante, perseverante y no dormirnos, ¿verdad? Porque como decía la hermana, o sea, todos pensaríamos que ganó la liebre, pero la liebre se durmió, ¿sí? Entonces a nosotros nos toca correr con paciencia esta carrera, cuidando cada detalle, siendo como la tortuga, perseverante y constante en la disciplina que nos enseña el Señor, ¿verdad? Dice,
Así que dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Él es la meta. Él es la meta, tiene que serlo. Si no lo tenemos a Él por meta, estamos corriendo para cualquier otro lado, ¿verdad? Dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese que dice, el cual por el gozo, o sea, por el gozo que había puesto delante de Él, sufrió la cruz. Él sabía todo lo que le iba a pasar, él sabía cuántos azotes le iban a dar, él sabía que le iban a despedazar la espalda, que le iban a clavar la corona de espinas, que le iban a pegar con una caña, que le iban a escupir, que lo iban a desvestir, que se iban a burlar, que lo iban a bofetear, que lo iban a crucificar, que iba a morir desangrado. Él sabía todo lo que se venía. ¿Cuál era el gozo entonces? Porque vaya que tenía que ser un gozo bien grande para que él de todas maneras sufriera eso, ¿verdad? Y créame, mi hermano y mi hermana, que el amor del Señor es tan grande, ese es el gozo que él tenía. Salvarnos, darnos la salvación, ¿verdad? Entonces, no echemos a menos lo que es la salvación, no echemos a menos todo ese sufrimiento que hizo nuestro Señor Jesucristo, y dice, por el gozo que había delante de él, ¿sí? Piense realmente que cuando Él estaba en la cruz, lo hizo por usted, lo hizo por mí, lo hizo por nosotros. Y nosotros muchas veces ni siquiera razonamos eso, ¿sí? Todo lo que Él sufrió y el gozo que Él tenía por delante era darnos la salvación, era darnos la victoria, era el amor de Dios, ¿sí? Hacia nosotros, ¿sí? Así que dice ahí, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos dice ahora, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Con qué ternura nos exhorta Pablo, ¿no? Porque realmente nosotros nos quejamos de miles de cosas y al cabo del día creo que nos quejamos muchas veces. Y aquí nos dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz por nosotros y sufrió cada una de esas cosas por nosotros. Y nosotros nos quejamos si hace frío, si nos duele esto, si nos duele aquello, si nos falta aquello. Acá lo dice con toda ternura. Pablo, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, porque siendo santo fue acusado y condenado y crucificado por pecadores que se levantaron contra él, ¿sí? Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que cuando usted esté cansado, cuando usted se esté quejando, pídale perdón al Señor, recuérdese del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y sigamos corriendo la carrera. Porque el Señor no nos llama para que nos quejemos, sino para que corramos esa carrera. En la carrera uno se cansa, transpira, le da sed, pero hay que seguir, ¿verdad? Lo mismo es en esta carrera que nos toca. Hay obstáculos, hay pruebas, hay luchas, pero hay que continuar. Y sobre todas las cosas el Señor siempre nos exhorta, ¿no? Gozaos, y otra vez digo, regocijaos, y nos dicen varios pasajes que tenemos que gozarnos, ¿sí? Si nuestro Señor Jesucristo pudo padecer la cruz por el gozo puesto, ¿sí? Nosotros el gozo que tenemos es la salvación que Él nos promete, es poder ver el rostro, estar en la presencia de aquel que murió por nosotros, ¿sí? Que nos podamos acordar, tanto usted como yo, de esto cuando nos estemos quejando. Cuando nos estemos quejando delante del Señor que lo dio todo por nosotros, ¿verdad? Dice ahí en el 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Yo quiero detenerme acá porque en la versión anterior, una Biblia más antigua, sí, la palabra exhortación dice consolación. O sea que toda exhortación y toda reprensión del Señor es un consuelo para nosotros. Y así tenemos que tomarlo, ¿verdad? Estamos en la misma que estábamos. Hebreos 12, versículo 4. 12, versículo 4. Sí.
Gloria a Dios. Gloria a Dios, perdón. Precioso el Señor. Importante que encontremos, no, está ahí donde está tu dedo por ahí. Sí, acá. Gloria a Dios. 4, gracias. Amén. Gracias. En el 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación, y en la versión anterior dice, habéis olvidado la consolación, ¿sí? Que como a hijos se os dirige, se os habla, diciendo, miren qué consolación, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? Entonces, cuando la palabra nos confronta con cosas que nosotros estamos haciendo mal o cosas que no hemos hecho, como por ejemplo perdonar, ¿sí? Que es algo que el Señor nos exige, ¿sí? Porque Él dice que si no perdonamos, Dios no nos perdona, ¿verdad? Cuando la palabra nos choca, nos golpea, nos toca algo que hay en nosotros, ¿verdad? Esa es la consolación del Señor. Ese es el amor del Señor que quiere que seamos salvos, que quiere que corramos esta carrera realmente con los ojos puestos en Jesús. No en vano nuestro Señor Jesucristo sufrió todo lo que sufrió para dejarnos a nosotros ejemplo. Amén. Dice en el 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Un padre que ama a sus hijos le da a todos lo mismo. Los ama a todos por igual. ¿Sí? Aunque a veces los hijos mismos dicen, no, mamá le hace preferencia a fulano o a mengano, pero en realidad la madre o el padre, cuando es justo, ¿verdad? Sabe que unos necesitan unas cosas y otros otras, ¿sí? Entonces trata de suplir las necesidades de cada uno. Este Dios, este Padre del cielo, no trata, suple las necesidades de cada uno. Y como Él es justo, sabemos que lo que nos toca, lo que nos llega, es justo. Es lo que nosotros necesitamos o hemos buscado, ¿verdad? Si es la voluntad del Señor es lo que necesitamos, y si es lo que viene a nosotros por nuestras voluntades y decisiones, bueno, gloria a Dios, y a seguir y aceptar lo que el Señor nos manda y nos corrige y nos exhorta. Amén. Amén. Dice en el 9, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Verdad que nuestros padres nos hablaban, al menos en el tiempo de antes, ¿no? Y uno no fueras a replicar o a decir algo, nada. Era el respeto, ¿no? Ellos nos encaminaban y nos disciplinaban como a ellos les parecía lo mejor. Claro. Nosotros hoy venimos a Cristo y conocemos que muchas de las cosas que nuestros padres con el amor tan grande nos enseñaron no son porque ellos no buscaban de Cristo ni conocían, no fuimos enseñados en el camino, ¿verdad? Hoy tenemos un Padre, Dios Padre, ese es nuestro Padre, ¿verdad? Y ese es al que tenemos que obedecer. Por eso dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y viviremos, este es nuestro Padre. Dice, y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, ¿verdad? Ahí en el 10 lo dice, o sea, lo que estábamos leyendo, que nuestros padres nos disciplinaban por pocos días. Usted hoy cría un niño y quizás le puede enseñar, aconsejar y mantenerlo hasta los 12, quizás, porque ya a los 15, hoy, como está todo, se mandan, deciden, ¿verdad? Por poco, por muy poco tiempo. También nuestros padres, quizás hasta los 17, 18, te aconsejaban, te enseñaban, ¿sí? Pero hasta ahí, después ya, cada uno, este Padre que nosotros tenemos nos enseña, nos disciplina todos los días de nuestra vida, pero nos disciplina, y lo dice acá, para que participemos de su santidad, ¿sí? Entonces nos disciplina para que seamos como Él, ¿verdad? Nuestros padres nos enseñaban como a ellos les parecía. Dios Padre nos enseña para que tengamos salvación y vida eterna, para que podamos ser santos como Él es santo, ¿sí? Porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie le verá, nadie verá al Señor. Ser santo es apartarse para el Señor,
¿sí? Es tratar de hacer las cosas bien, es permanecer en el pacto con el Señor. Ese pacto de que si le fallo, me arrepiento, me voy a las rodillas y Él me perdona. Esa es la santidad que nos toca, ¿verdad? No somos ni seremos nunca santos como fue nuestro Señor Jesucristo. Pero la cosa es que nosotros pongamos el empeño en que cada cosa que nosotros vemos que fallamos al Señor, nos arrepentamos y Él nos perdona, ¿verdad? Dice en el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Un ejemplo bien bobo, por ejemplo, cuando nuestros padres decían, no te juntes con fulanito. No te juntes, y nosotros no nos gustaba porque era nuestra amiga, nuestro amigo, y nos llevábamos bien, pero nuestros padres veían más allá, veían las costumbres, veían lo que iban a hacer, ¿verdad? Veían que las malas juntas nos podían desviar, ¿sí? Estaban tratando de cuidarnos, ¿no? Nos aconsejaban. Acá dice, y no nos gustaba, ¿verdad? No nos gustaba que nos prohibieran las juntas, que nos prohibieran hacer esto o aquello. Nosotros queríamos hacer lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Y eso eran nuestros padres. Pero hoy en día, que nuestro Padre es Dios, ¿sí? Todavía más, ¿sí? Y muchas veces la disciplina del Señor, lo que el Señor nos dice que tenemos que dejar, no nos gusta. Más nos gusta seguir con lo que hacíamos antes. Nos gustaría poder seguir haciendo las cosas de antes y seguir al Señor. Pero no se puede servir a dos señores. No podemos seguir haciendo lo que hacíamos en el mundo y servir a Dios. No se puede. Entonces, por eso dice, la disciplina, o sea, no nos gusta. Al presente no parece ser causa de gozo ninguno. Dice, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando le hacíamos caso a nuestros padres, aunque no nos gustara, y dejábamos de salir con esa persona, y a los pocos tiempos veíamos que la persona cayó preso, que andaba en esto, que andaba en aquello, que sus intenciones no eran buenas. Ahí recién veíamos que nuestros padres tenían razón de lo que nos decían. Bueno, a veces nuestros padres se equivocaban, a veces no. Este papá que tenemos no se equivoca. Entonces no lo cuestionemos. No nos enojemos cuando el Señor nos dice, deja, apártate, deslígate. No lo cuestionemos. Este papá no se equivoca, ¿no? Y nos amonesta y nos disciplina para que participemos de la santidad, ¿verdad? Entonces, aunque no nos guste, aunque no lo entiendamos, si entendimos algo de la palabra, no entendemos por qué el Señor nos está hablando ahí, pero hagamos caso, porque después lo vamos a entender y vamos a dar gracias al Señor, ¿verdad? Después lo vamos a entender. Dice ahí en el 12, versículo 12, en el subtítulo dice los que rechazan la gracia de Dios. Dice, por lo cual... O sea, por lo cual de todo esto que venimos hablando, por la disciplina del Señor, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué es eso? Eso es orar. Eso es orar. Sé que no podemos todos orar de rodillas, pero se refiere cuando uno dice de rodillas a la humildad delante del Señor. ¿Sí? A humillarnos delante del Señor. Se puede orar en la cama, se puede orar sentado. Si no nos podemos arrodillar, buscamos una posición sentado y oramos al Señor. Que nuestra alma esté de rodillas delante del Señor. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿verdad? Vamos a volver acá. O sea que pone el marcador ahí, Beatriz, el marcador verde. Sí. Y vamos a ir a los otros marcadores que tienes en el medio. Bueno. Que es Isaías 35. Vamos a leer el llamado que tiene ahí, como cuando el Señor... Isaías 35. Y vamos a buscar ahí el versículo 3. Bendito el Señor. Gloria a Dios. 35, número 3. Sí, capítulo 35, versículo 3. Futuro glorioso de Sion. Sí, ahí busca el versículo 3, que dice, fortaleced
Gloria a Dios. Dice lo mismo que estábamos leyendo, ¿verdad? Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. O sea, las rodillas endebles cuando están flojitas las rodillas, ¿verdad? Capaz que nos arrodillamos y nos caemos para el costado, están flojas las rodillas, ¿no? Y las manos cansadas. Imagínese que usted tiene las manos cansadas, no puede estar mucho rato con las manos levantadas, ¿no? Y cuando uno levanta las manos, sea que las levantemos, o sea que estemos pidiendo ayuda espiritualmente, eso es levantar las manos, ¿sí? Levantar las manos. Cuando estaban en guerra, el pueblo de Israel, ¿sí? Y estaban en problemas, levantaban las manos, ¿sí? Y pedían al Señor socorro, ¿no? Bueno, nosotros es lo mismo, por eso dice levantar las manos cansadas. No es que estemos levantando las manos físicamente, si podemos y queremos hacerlo bien, gloria a Dios, pero que realmente en nuestra oración, si estemos clamando al Señor por ayuda y por socorro, porque realmente estamos en peligro. Cada día estamos en peligro, y no de un accidente, no de muerte, estamos en peligro de perdernos, estamos en peligro de fallar al Señor, ¿sí? Entonces, como dice ahí, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará, ¿sí? Pero primero dice: esforzaos, no temáis. O sea, en criollo, métale a la oración, ore más, busque más en oración del Señor, oremos más, busquemos más del Señor, ¿verdad? Dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, y fíjense lo que pasa cuando la oración de cada uno aumenta, y sobre todo la oración de el pueblo en general. Si cada uno de nosotros aumentamos la oración, oramos más, ¿qué sucede? Dice: entonces, dice en el 5, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y no se refiere solamente a que realmente alguien que no oye pueda ser sanado por un milagro, o alguien que no ve pueda ser sanado por un milagro. ¿Cuántos hay ahí que no pueden escuchar la palabra del Señor teniendo oídos? Que uno les habla y la rechazan, porque el mismo diablo los tiene ciegos y sordos, rechazan la palabra del Señor. La oración vence esto, ¿verdad? Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Qué es un cojo que salta como un ciervo? Es alguien que estaba en el mundo perdido y viene al camino del Señor y se toma de la palabra del Señor. ¿Sí? Aquel que no podía hablar del Señor se rompe las cadenas y puede hablar, y puede predicar, y puede rescatar almas, ¿sí? La oración es lo que el Señor nos está exhortando a orar para que todo esto suceda en el campo espiritual, en esas personas que están ahí afuera, en esas personas que dicen que vienen y no pueden llegar, ¿sí? En aquellos que ni siquiera nos quieren escuchar. Nadie escapa de la oración. Nadie, ¿sí? El Señor hace llegar las cosas. Algunos quieren y otros no, pero la oración llega y tiene que seguir llegando, ¿verdad? Por eso el Señor nos dice: fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles, ¿sí? Tenemos que batallar en oración, ¿sí? Dice en el 7, dice: el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. O sea, donde no había vida, los que están muertos en sus delitos y pecados podrán venir y tendrán vida, la vida que da Cristo, ¿sí? La alegría y la paz que da Cristo. Dice en el 8: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, ¿verdad? O sea que en el camino del Señor no hay torpe, porque basta que seamos obedientes a lo que vayamos entendiendo, y el Señor nos va abriendo más el entendimiento. Por eso es triste ver cómo personas vienen y por su maldad de corazón no logran entender y se terminan yendo,
como vinieron, o peores, o sea, se van y después están peores, ¿no? Porque lo dice la palabra del Señor. Es triste, pero está escrito, ¿verdad? Ahora nos toca a nosotros batallar para que vengan personas y realmente puedan caminar en el camino del Señor, ¿verdad? Amén. Dice en el 9, no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Yo me preguntaba, y le preguntaba al Señor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir en la parábola cuando que prepara un casamiento y manda a los invitados todos se excusan? Parábola de las bodas, y el Señor manda a buscar por los caminos y todavía queda espacio, y Él le dice a sus siervos, forzarlos, que los fuercen a entrar. Y yo le preguntaba, ¿cómo, Señor, forzarlos a entrar? Y no es que nosotros los forcemos, pero como dije hace un ratito, de la oración nadie se escapa. Entonces nosotros a través de la oración, ¿sí?, en el campo espiritual generamos que se rompan las cadenas, que se liberen los caminos, que las personas que están oprimidas puedan llegar al Señor, aquí o en cualquier otro lugar, pero que puedan llegar. Ahora nos toca pelear esa batalla. Por eso el mismo Señor nos exhorta de que nos fortalezcamos en la oración, ¿sí?, que avancemos en la oración. Recordemos que en Lucas, cuando nos habla en San Lucas de la parábola de la viuda y del juez injusto, lo primero que dice es que les refirió una parábola sobre la necesidad de orar. Es una necesidad, tiene que ser, ¿sí? Y orar constantemente. Recordemos que la viuda iba y le golpeaba al juez injusto, y le golpeaba al juez injusto, y le golpeaba al juez injusto, hasta que el juez le hizo justicia, ¿verdad? Y nos dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos escuchará y concederá? Entonces nuestra oración tiene que ser constante, como la carrera de la tortuga, constante, sin frenar, sin desmayar, ¿verdad? Vamos a volvernos a Hebreos, donde tienes el marcador verde. Precioso. Sí, para el verde. Ay, para el verde. Y yo no lo sabía. No importa, corre las hojas que el verde está puesto ahí, yo lo estoy viendo. Sí. Sí. Bendito el Señor. ¿Lo estás viendo? Sí, ahí lo veo. Qué lindo. Gloria a Dios. Gloria. Así que ahí decía, por lo cual, en el versículo 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, ¿verdad? Tenemos que orar y batallar por los demás, pero a la vez, ¿sí?, batallar por nuestra salvación, cuidar nuestro caminar, ¿no? Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso el Señor nos dice que Él nos daba la disciplina para guiarnos a la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Dice, mirad bien, dice en el 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, ¿sí? Recordemos lo que es la raíz de amargura. Es algo que está guardado en el corazón, ¿verdad? Por lo cual, en esta carrera que nosotros tenemos que correr, tenemos que cuidar muchísimo el corazón, ¿sí? Si un atleta que está corriendo la carrera, el corazón le falla, se muere, ¿no? Bueno, si nosotros en esta carrera que estamos corriendo, nuestro corazón no está limpio, no vamos a llegar a la meta. Porque el Señor mira el corazón, ¿verdad? Entonces, por eso precisamente es que Él nos insta a estar orando, ¿sí?, para que las almas vengan, a batallar para que las almas lleguen, pero también nos dice que no descuidemos, que hagamos sendas derechas para nosotros, ¿sí?, porque estamos en riesgo, porque estamos en peligro, porque necesitamos levantar las manos, pedir auxilio, pedir socorro, necesitamos de Él todos los días. Que Él nos confronte, que nos haga entender nuestros errores y nuestras fallas, que nos ayude a ser humildes cada día, obedientes, ¿sí? Porque si no estamos perdiendo la carrera, nos acostamos a dormir como la liebre, ¿verdad? Dice en el 16,
Dice, hablando de la raíz de amargura, ¿verdad? Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, ¿verdad? Esaú no le importó lo que Dios le daba. Lo echó a menos, ¿verdad? Ahora cuando llegó el hecho de heredar la bendición, ¿verdad? Él quería la bendición, pero nunca pudo llegar al arrepentimiento. Nos va a pasar exactamente lo mismo a nosotros. Queremos ser salvos, ¿sí? Pero si en nuestro corazón hay algo, ¿sí? Por más que queramos la salvación, no vamos a llegar nunca. Por más que querramos arrepentirnos, va a llegar el momento que no va a haber tiempo. Por eso el tiempo es ahora y por eso el Señor nos exhorta en esta hora, ¿verdad? Vamos a saltearnos unos versículos y vamos a seguir ahí en el 22. Amén. Amén. Acá nos habla, dice que nos habemos, los versículos que salteamos son versículos que hemos tratado en otra predica, que es cuando nos habla de cuando Dios se presenta al pueblo de Israel en el monte, ¿verdad? Que prende fuego todo, que hay llama, que hay humo, ¿sí? Y que el pueblo se asusta y tiene temor. Entonces nos dice acá en el 22, y vamos a ver a quién nos estamos acercando nosotros. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, ¿verdad? Nos hemos acercado, pero acercado no es haber llegado. Nos acercamos, ¿sí? Pero tenemos que seguir corriendo. No podemos desmayar. Por eso nos decía antes, considerad a aquel que sufrió todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo para que no desmayemos, porque tenemos que continuar. De nada nos sirve decirle, bueno, pero yo por 3 años corrí la carrera, Señor. El último minuto me fallaste y perdimos la salvación. Entonces tenemos que considerar a dónde nos acercamos, pero realmente saber y tener en la mente el entendido que no es acercarse, es llegar. Entonces hay que seguir corriendo la carrera, ¿verdad? Dice en el 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Dice que ellos sentían como sonidos de trompeta, de bocina, y era la voz de Dios hablando con Moisés. El pueblo sentía ruidos estripitantes, pero no entendía lo que Dios hablaba, ¿verdad? Acá dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Todo temblaría con aquel sonido, ¿verdad? Conmovió todo. Dice, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿sí? Y tenemos que entender como uno saborea una comida y degusta y asimila todas las cosas, ¿no? Dice, tengamos gratitud y mediante ella, o sea, si somos agradecidos, ¿sí? Sirvamos al Señor. O sea que tenemos que servir al Señor, agradándole con temor y reverencia, ¿verdad? Entonces necesitamos pedirle al Señor, realmente levantar nuestras manos en oración, pedirle socorro al Señor, que nos ayude a tener temor y reverencia hacia Él. Y servirlo en lo que Él quiere que nosotros le sirvamos, ¿verdad? Somos agradecidos del Señor, sabemos que el Señor nos ha liberado, nos ha salvado. Si realmente somos agradecidos, tenemos que servirlo. Hoy el Señor nos exhorta en cuanto a orar, ¿sí? Porque eso es el principio de todas las cosas, eso es lo que mueve en el campo espiritual todas las cosas, ¿verdad? Y ahí nos dice fuego consumidor.
Vamos a ver en qué momento tiene un llamado ahí también abajo que dice Deuteronomio 4, ¿sí? Vamos a ir ahí. Beatriz, el marcador que tienes... Bueno, el oso sí entró en los... No. ¿El 4? No. Ah, ¿El otro marcador que tú tienes? No el verde. No, ya está el verde. Ahí va. Ese que está largo para afuera. Ahí. Deuteronomio 4. Precioso el Señor. Isaías. No, Deuteronomio, el otro marcador. 4. Vamos a leer el versículo 23. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Deuteronomio 4, versículo 23. Guardaos comienza. 23. Guardaos. Amén. Dice, guardaos, no os olvidéis del pacto del Señor vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, ¿verdad? Estos versículos, ¿sí?, los citaba el mismo Dios a su pueblo de Israel, ¿verdad? Para que no se apartara en pos de ídolos, lo dice ahí, que no se olviden del pacto que Él había hecho, ¿verdad? Y que dice, no se aparten, ¿verdad? Dice, guardaos, no os olvidéis del pacto que el Señor vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido, ¿verdad? El Señor les había prohibido todo tipo de imagen, adorar a dioses ajenos, todo eso, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, no tenemos imágenes, no tenemos dioses ajenos, pero si sacamos los ojos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, estamos desviando los ojos y estamos poniendo los ojos en algo más, porque nuestros ojos siempre están mirando algo, ¿verdad? Si yo tengo que mirar para allá y miro para acá, estoy viendo otras cosas. Saqué mis ojos de la meta, ¿verdad? Como decíamos, el que va manejando mira el campo, los animalitos, no está mirando la ruta, se desvía, ¿sí? Exactamente lo mismo si yo saco los ojos de Jesús y pongo los ojos en otra cosa. O sea, ¿cómo pongo los ojos en otra cosa? Preocupándome por algo que no me tengo que preocupar, cargándome por algo que no me tengo que cargar, enojándome, molestándome, dejando que algo me afecte el seguir a Cristo, ¿sí? Que algo afecte la carrera que tengo que correr hacia la salvación y hacia nuestro Señor Jesucristo. Y ahí yo ya tengo otro Dios, o sea, tengo otra meta. Corrí los ojos, voy directo allá y no allá, ¿sí? Y entonces ahí no estamos en el pacto, nos corremos del pacto, ¿verdad? Por eso es que el Señor nos exhorta a que veamos que estamos en riesgo, que nosotros realmente tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, que nosotros también tenemos que recordar en cada momento que nosotros tenemos pruebas, tenemos lucha, todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y si Él lo pasó para dejarnos a nosotros las pisadas marcadas, dice, y como ejemplo, ¿verdad? Y por el gozo de habernos amado tanto, nosotros tenemos que poder soportar lo que nos toca. Porque además de eso dice la palabra que no nos viene ninguna cosa que no podamos soportar. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo y caminó en carne para saber hasta dónde cada uno puede aguantar, ¿sí? Caminó en un cuerpo de carne para saber lo que podemos soportar, ¿verdad? Entonces lo dice ahí en el 24, dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, ¿verdad? O sea que Dios se enoja, se duele cuando alguien es celoso. No. Por ejemplo, una madre celosa, ¿sí?, cela a su hijo cuando le está haciendo muchos mimos a la vecina o a la tía, ¿verdad? Bueno, nuestro Dios es celoso. Cuando nosotros desviamos los ojos de Él, Él es celoso, ¿sí? Y como decía, Él nos amonesta, Él mueve su mano, Él permite que las cosas sucedan, ¿sí? Si nosotros vamos en la carrera, nos hace sentir que ya estamos en la orillita del camino, nos exhorta, nos confronta para que veamos que nos vamos saliendo, ¿verdad? No en vano nos exhortaba a hacer sendas derechas.
que cuidemos cómo andamos, que cuidemos el camino, ¿verdad? Cómo andamos, ¿verdad? Vamos a volvernos a Hebreos, donde está el marcador verde. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Ahora quiero que pases la hoja para allá, para acá, esa, y busques el 9 grande. Bueno, y ahora busca el 14 chiquito. Sería Hebreos capítulo 9, versículo 14. Ahí está, correctísimo. Vamos a mirar cuál es el peso, ¿sí?, que tenemos que despojarnos, que lo habíamos leído hoy al principio, que sea despojados del peso, ¿verdad? Pero vamos a mirar esto. Acá en el 14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La sangre de Cristo nos limpia a nosotros, ¿sí?, limpia nuestras conciencias de obras muertas, o sea, cosas que nosotros ya no hacemos, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de una anciana que está en el hogar, ¿sí? Esta anciana llegó al hogar y ella decía que nadie la quería porque ella había sido prostituta, ¿sí? Pero todos los demás no sabían que ella había sido prostituta, no la conocían. Y realmente la trataban bien, la querían, sí. Pero ella cargaba eso, porque era algo que había hecho, ¿verdad? Ahora, lo había hecho en el pasado. Fue un episodio de su vida, ¿sí? Pero cargaba con eso, aunque ya no lo hacía. Eso es una obra muerta. Exactamente lo mismo. Lo que nosotros ya no hacemos, ¿sí?, tenemos que permitirle al Señor que limpie nuestras conciencias de estas obras muertas para poder servir a Dios. Y dice al Dios vivo. Dios no es un viejito como dicen las personas, no. Dios está vivo, no tiene edad, ¿verdad? Vigente. Así que dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En el 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Sí? Acá vemos parte del gozo, del entendimiento que él también tenía de lo que venía luego de todo ese sufrimiento, ¿verdad? Darnos esa herencia. Dice: los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, ¿verdad? Vemos que esto que nosotros estamos leyendo, todos estos libros, se llama Nuevo Testamento, ¿no? Y como lo dice acá, para que un testamento sea vigente, para que alguien pueda heredar, el que hace el testamento, o sea, el testador, tiene que morir. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto que nos deja acá, la sabiduría, es la herencia que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante leer y conocer la palabra del Señor, ¿sí? Porque es lo que nos dejó. Esta es la disciplina. Acá está la disciplina del Señor. Si nosotros no leemos la palabra, ¿cómo conoceremos cómo tenemos que correr la carrera? ¿Sí? Si no le pedimos al Señor en oración que nos dé entendimiento, ¿cómo sabremos cómo conducirnos? ¿Sí? Entonces es necesario las dos cosas, el leer la palabra y el tener la oración, ¿verdad? Para poder correr esta carrera. Ahora, ahí donde tú estás, busca el 10 grande. Y si no está ahí, pasa la hoja. Bendito el Señor. El 10 grande. Sí. Bueno, y si... la ley. Bien, ahora pasa la hoja porque busca ahí el 19 chiquito. Sería capítulo 10, 19. Versículo 19. Hebreos. Amén. Así que, ¿puede ser? Así que, hermanos. Ahí está. Ahí dice: así que, hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Esto es parte del gozo que el Señor veía también. ¿Y por qué Él sufrió todo lo que sufrió? Acá lo dice, ¿verdad? Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por su sangre, ¿sí? Y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo entrega el Espíritu, se rompe el velo del templo que separaba el lugar santísimo, que no dejaba entrada al lugar santísimo, ¿sí? Eso sucedió físicamente. El velo que en el templo separaba el lugar santísimo se partió, se rompió. Y acá lo dice, a través de sus sufrimientos y de su sangre, o sea, de su carne destrozada, Él nos da lugar a entrar al lugar santísimo. Hoy en día el lugar santísimo, como lo hemos explicado, compartido muchas veces, ese lugar santísimo es la presencia del Señor. No necesitamos irnos a un templo o no, es buscar la presencia del Señor, es esa oración donde nosotros somos ministrados por el Señor, ¿sí? Ese es el lugar santísimo, donde nosotros estemos delante del Señor y podamos sentir la presencia. Y eso nos lo dio nuestro Señor Jesucristo, como lo dice acá, a través de su carne. Y dice en el 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo tenemos que orar? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿verdad? O sea que vayámonos a las rodillas o a la oración delante del Señor sinceramente, con fe. Ciertamente que Él nos escucha, conociendo la palabra del Señor, ¿sí? Que nos dice que aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. Así que nosotros si le hablamos sincero, Él nos escucha, porque Él ve el corazón, ¿verdad? Y dice, purificados los corazones de mala conciencia. La mala conciencia es lo que nos acusa el diablo. Si nosotros tenemos malos pensamientos, malos sentimientos, tenemos que entregárselos al Señor también y decirle, mira Señor, lo que viene a mí, ayúdame, ¿sí? Contarle al Señor todas las cosas, para que realmente estemos en la presencia del Señor, en ese lugar santísimo que a través del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, Él nos da entrada, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos va dando, es parte de las cosas que nos da todo con el sufrimiento que Él pasó en la cruz. Había un porqué, había un gozo puesto delante, ¿sí? Y todo ese gozo era para cada uno de nosotros, la salvación y cada una de estas cosas que Él nos da, ¿verdad? La oración, tenemos que buscar orar así delante del Señor, sinceramente, creyendo que Él nos escucha y que Él mueve su mano, que fortalezca nuestra fe, pidiéndole auxilio y socorro, levantando nuestras manos para que el Señor nos socorra y nos ayude a caminar en santidad, a correr esta carrera que tenemos por delante, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos exhorta a hacer. Y recordemos que así como en esta traducción, ¿sí? Dice exhortación, en el lenguaje antiguo, o sea, en las traducciones antiguas dice consolación. Entonces tomemos la palabra del Señor, nos habla hoy, exhortándonos a orar, exhortándonos a leer más la palabra, a pedirle entendimiento como la consolación que nos da el Señor, ¿sí? Avisándonos dónde tenemos que esmerarnos más para seguir corriendo esta carrera. Un llamado de atención, ¿sí? Para que enderecemos nuestras sendas, para que realmente le sirvamos como Él debe de ser servido, para poder seguir corriendo esta carrera y llegar a la meta, ¿no? Como comenzamos, puesto los ojos en Jesús, ¿sí? Ahí tienen que estar nuestros ojos. Entonces pedirle al Señor el socorro para que nuestros ojos no se desvíen, para que nuestras fuerzas no desmayen. Consideremos al Señor, como nos decía la palabra, ¿verdad? Y peleemos la batalla y sirvamos al Señor como nos está exhortando. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre. Amén.
Bendito Señor, en el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, mi Señor bendito, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias por esta consolación, Padre bendito, Dios de la gloria. Gracias por la exhortación, Padre. Gracias, mi Señor, porque cada día tú nos muestras tu amor, Padre bendito, en el nombre de Jesús, porque aún nos decías en tu preciosa palabra, Padre, que aquel a quien tú amas, tú disciplinas, mi Señor. Por eso ayúdanos, mi Señor bendito, Padre, a ser obedientes a tus enseñanzas, mi Señor, y a poner por obra, Padre. Ayúdanos a vencer, Padre Santo bendito, todo obstáculo, Padre, todo lo que quiera levantarse contra nuestras oraciones, Padre bendito, ayúdanos, mi Señor, y a batallar realmente por las otras almas y también sin descuidar nuestra propia salvación, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Te rogamos que tú estés ministrando tu preciosa palabra a nuestras vidas, mi Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, y que nos estés guiando, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, a todo arrepentimiento, Señor, y a ponernos, Padre, en tus manos, mi Señor. Todo ponemos en tus manos, Señor, te rogamos que tú nos estés bendiciendo, que estés llevando sanidad, Padre, a todos aquellos que estén quebrantados de salud, Señor, y glorifícate grandemente, Padre. Ayúdanos a atesorar tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor. Amén.